Y bueno, por supuesto, también es momento de echar un vistazo a todas las promesas de campaña del señor Donald Trump, muchas de ellas polémicas, que el virtual presidente de los Estados Unidos, el magnate Donald Trump, hizo durante la larga campaña electoral. Algunas de ellas importantes, sin duda, que atañen a los mexicanos. Pero ¿podrá Trump cumplir con todo lo que prometió? Y bueno, más adelante le voy a poner una fotografía de lo que él mismo pensaba en 1998. Son las promesas del señor Trump, que además de todo, finalmente, los propios periódicos norteamericanos dicen que muchas de ellas él mismo sabe que no las puede cumplir porque el Congreso jamás lo autorizaría. Llegó el día, y es que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Las elecciones presidenciales que han mantenido en vilo al mundo. Estados Unidos eligió a su próximo presidente, el número 45 en su historia. Para sorpresa de muchos, disgusto de otros tantos y en el clamor de los republicanos, Donald Trump se convertirá en el primer mandatario de la nación más poderosa del orbe. Se encienden las alarmas en México, en varias partes del mundo y en los Estados Unidos. Y es que no hace falta recordar que en los discursos de Trump se dejaba en claro su descontento con los mexicanos, quienes, ha dicho, han llegado al vecino país del norte a robar los empleos de los estadounidenses. Entre las propuestas más sobresalientes del magnate inmobiliario surgía la de la división, la construcción del muro fronterizo con México. Además, Donald Trump planteó prohibir la entrada de refugiados de Siria y Libia. Dijo estar a favor de erradicar los abortos tardíos, excepto en casos de violación, incesto o problemas de salud. En el aspecto comercial, Trump propuso renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. En el caso de seguridad nacional, el republicano habló de prohibir la entrada temporal de musulmanes a los Estados Unidos. Y habló también de extender los permisos de portación de armas a los 50 estados del país. Así, con estas promesas de campaña, al mundo le resta esperar ver cómo en enero próximo Donald Trump hace su toma de posesión en el Capitolio. Sin embargo, por los inmensos y sólidos intereses inconfesables que ha tenido históricamente la Casa Blanca en diferentes países del orbe, queda la duda de si en realidad el republicano podrá cumplir con las mínimas promesas realizadas. Para Imagen Noticias, Miguel Omendi. Y bueno, mire, nada más lo que declaraba el señor Donald Trump en 1998. Es una entrevista para la revista People que dice lo siguiente. Dice: si voy a correr, o sea, obviamente refiriéndose a la presidencia, lo haría como republicano. Son el grupo de votantes más estúpido que hay en el país. Ellos creen cualquier cosa en Fox News. Si puedo mentir y puedo también decir cualquier cosa y ellos se lo van a comer. Puedo apostar mis números que va a ser terrífico. Eso es lo que decía en 1998 a la revista People y lo hizo. Y lo hizo puntualmente, y yo creo que aquí ese es el gran análisis al que estamos obligados de aquí en adelante, Paco, a entender muy bien. Tiene dos vertientes el mensaje de Trump. No te he saludado todavía. Ulises Beltrán, por supuesto, el director general de Ulises Beltrán. Encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Este doble mensaje, por un lado el mensaje de la cerrazón, el mensaje del nacionalismo radical, el mensaje de no al libre comercio, volver la vista a sí mismos y supuestamente con esto resolver los problemas, pero el otro es el mensaje en contra del establecimiento, en contra de los políticos tradicionales, en contra de lo que ha sido la manera de hacer política pues durante muchos años o hasta ahora. Si no logramos dilucidar cuál es el mensaje del electorado, probablemente tiene las dos vertientes. Por un lado, la The Wall, ¿no? El famoso muro que prometió, pero por otro lado, esos son los mismos de siempre, vota por alguien de fuera, ¿no? Oye, pero a ver, aquí me llaman la atención muchísimas cosas. Para haber ganado como ganó, no puede haber ganado sin el voto de los latinos y sin el voto de la gente de color. ¿En qué momento pasó? 30% del voto, según las encuestas de salida que fuimos viendo el día de ayer, 30% de los latinos votaron por Donald Trump. En el caso del voto negro, no. En este caso, sí, los afroamericanos quedaron muy claramente por Hillary, pero son pocos y participaron poco. Esa es otra gran lección. Oye, ¿en Estados Unidos puede ser presidente un negro pero una mujer no?
pareciera que no lo quiere así el pueblo americano, ¿verdad? Me da esa impresión. Sí, un rechazo. Fue eso, fue su carácter de política de siempre, fueron las ofertas de política pública de Donald Trump. Pero es muy importante que entendamos eso hacia adelante, sobre todo el caso del gobierno, que hoy está obligado, ya hoy mismo, en este momento, a establecer un vínculo, a felicitar al ganador. Pero ¿cuál es el mensaje y cómo lo va a interpretar él mismo? Porque otra cosa muy grave del tsunami que se vino ayer es el hecho de que se llevó el Congreso, tiene las dos cámaras. Eso es otra de las cosas que más me llamaba la atención. Yo siempre lo dije al aire, es más, ofrezco una disculpa pública, pero dije, bueno, si el señor gana, el votante norteamericano es muy inteligente y no le va a dar el control del Congreso. Se lo dio. Ya ves cómo tenía razón, que podía engañar al público americano, no, pues, y lo cumplió en el tiempo, ¿no? No, efectivamente, el Congreso queda en manos, también hay que entender que queda una mayoría demócrata importante. En el Senado ya no me fijé bien anoche cómo quedó, pero son 2 o 3 senadores más, no es un dominio así abierto, ¿no? Claro, ya hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos para ciertos temas hay mayorías calificadas, no es nada más una mayoría simple, para la mayoría de los temas importantes. Exactamente. Y otra cosa muy importante, sí ganó, y aquí viene la fuerza de la uninominalidad, es decir, el que gana toma todo y se lleva todo, pero ganó por un margen pequeño. O sea, si tú ves cada uno de los estados, cada uno de los resultados electorales a nivel nacional y a nivel estatal, la verdad es que son 2 puntos, 1 punto, 3 puntos de diferencia. Es decir, sí vemos una vez más un público en los Estados Unidos profundamente dividido por mitades casi iguales. Lo cual, además de todo, me preocupa. Bueno, sí, es muy aquí grave, mira, tenemos precisamente el gráfico de cómo quedó la Cámara de Representantes. Sí, bueno, eso ya estaba, sí. ¿no? Tenía 234, creo que antes, ¿no? O sea, no es grande. Sí. El Senado es el que no tenían los republicanos. Que el Senado quedó 47-51. No, pues es grande, es una mayoría clara, pero tampoco abrumadora, eso es lo que yo quería insistir, ¿no? O sea, son unos cuantos senadores. ¿No? Va a haber equilibrio. Ahora, leía yo el New York Times el día de hoy y un buen artículo de opinión en el cual un analista republicano para NBC decía claramente, mi bola de cristal se hizo pedazos. Sí. Ayer fue el día en que murieron la data, él decía, la data entendida obviamente como todos los datos que tenemos, encuestas, porcentajes, probabilidades, sondeos. Ayer este hombre decía, yo y soy republicano, mi pronóstico fue exactamente el contrario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Las encuestas murieron, como dice este hombre? Sí, bueno, yo creo que es exagerado pensar que murieron, porque es un instrumento del cual tienes que depender. O sea, no hubiéramos sabido que llegábamos a una elección competida. O sea, ¿cómo llegar a una elección sin ninguna información, ¿no? Ahora, la industria de las encuestas, sistémicamente hablando, es decir, de veras tiene que salir a dar una explicación. La explicación está en lo que acabo de decir hace un momento. La verdad es que los resultados estaban muy cerca. En todos los casos estaban muy cerca. Yo siempre he insistido, aquí el problema es que como público tenemos que aprender a leerlas mejor. Lo que fue muy grave es el tema de las probabilidades. Es decir, de encuestas que estaban con 2 puntos de diferencia, Nate Silver, el New York Times, sobre todo esos dos, haciendo un estimado de probabilidades, yo lo leí, pero me dio a la mitad, me rendí porque era sumamente complejo, y que pues sí, con 80%, 90% de probabilidades en algún momento, sacadas de las encuestas y otros datos, ¿no? Oye, hablábamos también en la ocasión anterior, antes de la elección, de este hombre John Sokby, que es el gurú de las encuestas, que se había equivocado en la elección Bush-Gore, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo, pero ya no solo con Sokby, pasó con la mitad del mundo. La mitad de las encuestas es impresionante. Antes de la elección recuerdo haber visto en uno de los programas que estaban como alguien dijo, no hombre, tendría que ser un error total de todas las encuestas para que esto ocurriera. Ocurrió. Fue la vergüenza de la gente decir que iba a votar por Trump, pero que internamente decían, es que yo sí quiero que me protejan, yo quiero hacer América grande otra vez. Sí, es una de las hipótesis que se manejan más. Le llamamos el social desirability bias, ¿no? En fin.
que me da pena decirte a ti algo, entonces te digo lo contrario, ¿no? Y que Trump lo tenía, pero también es cierto que Hillary también tenía algo así. No fue una candidata así, wow, que yo dijera, ¡ay, Hillary! No, entonces hubiera operado en los dos sentidos. Yo más bien creo que tiene que ver con la técnica de ver. Ya hoy día hacer por teléfono, hacer en vivienda, hacer por celular, hacer por ¿cómo se llama? Por internet. Es decir, hay muchas maneras y no acabamos de ver cuál es la más eficiente. Y está el caso de la famosa encuesta del LA Times, que todo el tiempo fue la única que se traía arriba a Trump. Y que era diaria, ¿te acuerdas que lo platicamos? Que fue y es un panel. O sea, entrevistó a las mismas personas durante todo el tiempo. Entonces, esa es quizás una lección metodológica importante, pero habría que revisarlo con cuidado. Pero, repito, los resultados estuvieron muy cercanos. Entonces, en ese sentido, que fallen las encuestas también es natural. Claro. Los medios de comunicación también le debemos una disculpa a la gente, ¿eh? Y sobre todo los americanos. Sí. Es clarísimo, tenía razón, acabó diciendo, ustedes están haciendo una campaña totalmente en mi contra. Y lo más importante, Paco, para todos es, los medios de comunicación no supieron leer esta señal del público americano, y fue claro un mensaje de élites muy en contra de la propuesta de Trump, mientras la mitad más uno del electorado estaba claramente en otro lado, ¿no? Y eso también lo que nos deja los medios de comunicación es una lección de la lejanía que tenemos de la gente, de su enojo, de sus verdaderas necesidades, ¿eh? Exactamente. Eso yo creo que una gran lección también. Y la tenemos que leer también los medios mexicanos. Sin lugar a dudas, porque viene una elección muy importante y nos pueden pasar cosas parecidas. Qué cosa, de verdad. Ahora, ¿cómo vas a hacer encuestas, Miguel Ulises? Ojalá tuviera una respuesta clara. Vas a llegar. Mira, yo creo, esto es el recurso del método, siempre digo, ¿no? Es decir, no es que le atinen las encuestas o no le atinen. Lo que tenemos que revisar son los fundamentos metodológicos, y tiene que ser de una manera muy seria. Es decir, no empezar a improvisar. Hay por ahí un tipo diciendo, es que yo hago una encuesta tal y le pregunto a mi perrito y si ladra 2 veces es López Obrador, y si ladra 3. El oso que se comió la calabaza, que también lo pusieron allí, el pulpo Paul. Exactamente, no. Tenemos que revisar con cuidado. El problema es que hay público al que no estamos llegando por los medios tradicionales. Claro. Entonces tenemos que aprender a combinar métodos y tratar de acercarnos de eso a lo que todos queremos, que es un pulso más objetivo de lo que está pensando la gente. Ulises Beltrán, como siempre, Encantado, un millón de gracias. Paco, y bueno, pues ya amanecimos y nos queda un nuevo mundo acaba de empezar. Por supuesto, es totalmente cierto. Ya hay además de todo que ponernos nosotros a trabajar, que tenemos bastantes problemas. El señor es nuestro menor problema y es más lejano. Sí, pero sí es un gran problema. Sin duda, gracias, te lo agradezco mucho, Ulises. Vamos ahora con internacionales, Marlene Stahl.